Un vino que te haya cambiado la vida. Uf, ya no está ni en el mercado. La Trave de José Luis Mateo. ¿Y por qué? Me pareció un vino tinto cuando yo arrancaba, elaborado en Monterrey. Era como una locura. Entre finura, personalidad, algo que te descolocaba. ¿Cuánto es lo máximo que has pagado por un vino? ¿Qué has pagado de tu bolsillo? Yo solo, en Sí. común varias, pero yo solo recuerdo cuando compré el terreno de esta bodega donde la edificamos, una botella de champán de salón Ujú. para invitar a los amigos en Restaurante Laredo en Madrid. Ole, ¿y mereció la pena lo que pagaste? El champán estaba cojonudo, no cabe duda, pero es cierto que cuando pagas 800 pavos por una botella, te parece casi que poco. Esperas Sí. la orquesta que salga tocando música. Pero Estamos con Juan Antonio Ponce, en Bodegas y Viñedos Ponce, en Manchuela. Uno de los productores que más me habéis preguntado por él, así que guardaros estas recomendaciones que son puro oro. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada como bodeguero? ¿Has hecho alguna? ¿Alguna habrás hecho? No haces todo bien. pues yo creo que todas las añadas hay alguna cagada, si no, no seríamos humanos. Pero mira, por ejemplo, esta añada cagué una cagada al marcar las barricas en fermentación, sulfité una barrica que me equivoqué de número pensando que estaba cava alcohólica y no era esa la que había cava alcohólica. Entonces sulfité una que tenía un poco de azúcar. Esa Somos es humanos, ¿no? una de Somos ellas. humanos, no hacemos todo bien, ¿no? Tiene que haber habido más, pero ahora esta me viene reciente. Y si tienes que elegir entre una, terruño, clima o enólogo, ¿qué es lo más importante para ser un Persona, buen persona? persona. Enólogo. Sin duda. Ya no hablo de enólogo como titulación, hay enólogos que son Sí, un desastre y hay elaboradores que vienen de otras generaciones sin tener titulación que son buenos, pero creo más persona. en la persona. Vale. Madera, ¿Sí? aliada o maquillaje. Aliada. Según se utilice. Según tipo de madera y quién la utilice, puede ser una aliada para dar finura o una herramienta para dar maquillaje a alguien feo. Aliada, bien utilizada. Madera, bien utilizada, aliada. Ujú. Sin duda, vale. Sulfitos, Ujú. ¿son el gran culpable o la cabeza de turco? Necesarios. ¿Verdad? Necesarios. Ya lo usaban los romanos el azufre. Y bueno, pues salvo 4 eminencias que hacen más botellas buenas que malas sin utilizar sulfitos, lo demás o es mentira ¿Por o qué se ha tiene... demonizado ¿Por qué se ha demonizado el sulfito? Bueno, yo creo que vivimos un momento en el que hay que estar en contra de todo lo establecido y los sulfitos bien utilizados al final es un conservante, un antioxidante, un antibacteriano y algo que te garantiza que no haya una bacteria que te pueda destrozar el estómago cuando te beben muchos vinos que no saben ni de dónde vienen. Y eso me hace preguntarte otra cosa. Vino natural. Es. Te hago- Pero es que para mí la pregunta es ¿qué es el vino natural? No me has dejado. ¿Qué es ¿Sabes? el vino natural? Pues vamos a ver. Nosotros en nuestra bodega trabajamos variedades que trabajamos, viñedos que trabajamos nosotros, variedades de la zona, no clarificamos, no filtramos, no ponemos levadura, sí que utilizamos sulfitos y nos parece que es un vino naturalmente trabajado con coherencia. Para mí eso es un verdadero vino natural. No Exacto. sé si Vino te falta natural. la etiqueta punky y con muchos Claro, colores y hay tal. gente que utiliza la palabra, está prostituyendo la palabra natural, simplemente con que se juntan 4 colegas que no tienen ni idea de hacer vino, dicen que no utilizan sulfito y un año huele a cuadra, otro año Que huele el a defecto laca es de bueno, uñas. ¿no? El defecto es bueno de Exacto, que repente. no, claro, cuando huele a laca es porque es vino natural, cuando huele a cuadra es porque es vino natural, y cuando tiene burbujas que parece la casera es vino natural. Entonces, claro, es una palabra que hace que mucha gente que no sabe elaborar vinos les sirva. Sí, me voy a poner a hacer vino natural yo también. Todo el ¿Qué mundo te puede hacer parece? vino natural. Un año te saldrá bien y 3 mal, pero bueno, yo me considero que vino natural es trabajar con coherencia respetando tanto la uva como en vinificación. Perfecto. Puntuaciones y guías. ¿Es algo útil o es una dictadura? Es necesario. Es necesario las puntuaciones. Bueno, no es, vamos a ver,
por suerte o por desgracia, es parte de nuestro trabajo. Al final es una parte... estamos en un país donde hay muy poca educación. Ya. Necesitamos de transmisores. Unas puntuaciones te gustarán más, otras puntuaciones te gustarán menos, unos críticos serán más afines a tu vino, otros no. Pero si queramos que la gente pueda llegar a muchas bodegas y a probar muchas cosas, es obligatorio Vale, sí. pasar por personas que transmiten Ahí lo y que entiendo, ahí lo valoran. entiendo. Luego ya, y nosotros como bodegueros, nos guste más o nos guste menos, al final, yo muchas veces le digo a mi hija, es como si pasaras selectividad todos los años. Claro. O sea, porque te catan cada añada y te valoran cada añada. Y si a tu hija le tuvieses que decir una sola botella de Manchuela, ¿qué botellas tendría que beberse? Hostias, me has puesto muy jodido. Esa es difícil, ¿eh? Puede ser tuya o puede no ser tuya. Una botella No de quiero- Manchuela. No quiero que piense que sea egocéntrico. No, dilo. Y es triste, porque justo antes te he dicho que Manchuela es una región pequeña con un potencial vitícola enorme y donde se podrían hacer muchísimos grandes vinos. Pensando en Va, mi me voy hija, a mojar yo. pensando en Si mi quieres hija. reconocer un Manchuela, yo me iría a Ponce y te voy a decir por qué Ponce. Ponce, ¿vale? El tinto. Porque tienes Bobal, que es lo que hoy Sí. se conoce más en Manchuela, pero tienes otra uva tinta Casi desaparecida. casi desaparecida, por lo que para mí representa muchísimo esta zona. Sí, para mí un poco, ya digo que no hablamos de calidad, hablo de conocer una región. Si quieres conocer Claro. una región, tienes que partir de su patrimonio. Y yo creo que nosotros valoramos mucho el patrimonio varietal que hay en la zona. Claro. Moravia Agria, Albilla, Bobal. Entonces, yo qué sé, pero bueno, mi hija es cierto que los toma casi todas las semanas, prueba. Si esta pregunta te ha parecido difícil, la siguiente te va a encantar. Un vino ajeno que te hubiese encantado hacer tú. Muy jodida. Es- Blanco o tinto, te da igual. Dime uno. Mójate. Mira, si tuviese que hablar de... Lo que pasa es que es una cosa para coger con pinzas. Mira, los mejores blancos, creo que los mejores blancos que he tomado, tanto en joven como en tinto, es de un amigo mío, pero es que es real. De lo que hace mi amigo Rodrigo Méndez en Finca Genoveva, me parece calidad-precio. Uno de Ajá. los blancos que más me han emocionado, incluso con años. Y un tinto que digas, jo, este tinto me hubiese gustado hacerlo yo. Hostias, ahí es Este jodido. tinto me porque- hubiese gustado hacerlo yo. Bueno, es que es jodido. Es Porque muy he tomado jodido, mucho muy jodido, bueno. es muy jodido. Pero, por ejemplo, mira, yo recuerdo una botella que no se me olvidará en la vida de Piero Bernois, de Jura, espectacular. Unas me han salido buenas, otras han salido peor. Pero recuerdo una Pues que este vino era- te hubiese gustado hacerlo tú, ¿no? me habría Dices, gustado que fuese sido mío. Y alguna Eso. botella de rayas buena también Hombre, me habría claro, gustado que hombre, hubiese sido claro. mío. Mejor lugar de España para hacer vino. Ahora mismo, a mí quien más me inspiró fue Rioja, pero me quedaría con Galicia. Con Galicia, ¿verdad? Y va mucho en la tendencia del mercado, ¿verdad? Creo que son los que mejor han sabido defender y conservar su patrimonio. Ya. Dime una cosa, la persona más famosa que sepas que ha tomado un vino tuyo. Joder, pues no sé. Para mí me ha hecho muchísima ilusión que haya salido en portada en el New York Times. Varias vino? veces mi vino, por ejemplo, el Reto y Clorlogén y Casilla, que haya sido elegido varias veces en portada en el New York Times por vinos por $20 de todo el mundo. Vale, va. Y mira, hablando de portadas, de fama, de lujo, cuando tus vinos, que son respetados a nivel internacional, ninguno sube de 40, 50, 60 euros. ¿Qué paga una persona cuando paga un vino de 200 euros? Yo creo en el precio cuando viene de diferentes generaciones o una gran trayectoria. No creo en el precio que alguien nuevo pone. Vale. Sé vale. que es un poco No, entiendo, que tenga un... quisquilloso, pero no bebo vinos que valen 200 euros de elaboradores que llevan 5 o Claro. 10 años, y sí que estoy dispuesto a pagar más de 200 euros por elaboradores que llevan generaciones. ¿Y a ti cómo te gustaría que se te recordase? ¿Cómo? ¿Bodegas y Viñedos Ponce, el mejor vino de España? ¿O Bodegas y Viñedos Ponce, el mejor vino calidad-precio? Para mí, yo me siento muchas veces más cómodo
con el mejor vino calidad-precio, porque creo que en el momento que vivimos económicamente, la gente joven, si queremos que beba vino, tiene que tener acceso a él. Claro. Y si no pueden entrar en un piso de alquiler y queremos que la gente joven consuma vino, necesita tener un vino como Clos o de Paula a 8 euros en Claro. una tienda y poder Y sin comprarlo. complejos. Exacto. Y un Claro. vino con toda la honestidad, que se trabaja exactamente igual que los superiores y que se cuida exactamente igual. Y creo que es un trabajo súper importante si queremos que la gente joven en un futuro consuma vino. Jóvenes, esto ha sido la entrevista con Juan Antonio Ponce en Bodegas y Viñedos Ponce en Manchuela. Vinazos desde 8 euros, calidad-precio, hasta lo que ha dicho algunos sumilleres, que es Ponce el mejor vino de España. 1.000.000 de gracias por esta Gracias a entrevista. ti Ha sido por la una visita, ha maravilla. sido un placer. Salud. Salud.